Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Es un honor recibir a un amigo, Eduardo Sanz Lobatón. Está con nosotros. Él es vocero de la candidatura presidencial de Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno. Es vicepresidente de ese partido, pero además es parte del equipo coordinador de todo el trabajo político que se ha venido realizando y que se realizará de aquí a las elecciones de mayo del 2020. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, un placer de nuevo estar con ustedes aquí. Y bueno, ya en estos días finales del año y en víspera de Navidad, la época que a todos nos congrega hacia nuestros mejores sentimientos. Y bueno, aquí estamos listos y prestos. ¿Habrá tregua en estos días navideños? ¿Qué piensa el candidato presidencial? Mira, definitivamente habrá una merma en las actividades públicas. Sin embargo, en el trabajo que estamos haciendo, pues no lo puede haber. Yo me reía muchísimo porque ayer alguien que yo quiero mucho me decía, pero bueno, ¿y dónde tú vas a estar a tal hora? ¿Y dónde tú vas a estar? Y yo decía, mira, esto ya no se puede saber porque es que las elecciones de febrero, que son el 16 de febrero, están ahí ya. Y bueno, el trabajo de coordinación, el trabajo de la preparación de un discurso, del análisis de los problemas nacionales, de las denuncias. Lo que quizá después del 20 de diciembre, 21 de diciembre, yo creo que el fragor de las actividades, nosotros a los dominicanos y dominicanas debemos darle algún nivel de sosiego en estos días navideños. Pero bueno, la lucha política que yo veo como un ejercicio de nuestras libertades, como algo positivo. Lo que yo viví el domingo en la gran caravana que hicimos aquí en la capital, que yo estuve acompañando a Carolina y a Luis y a Faride, tú veías a la gente en la calle celebrando. Esto es parte de la cultura del pueblo dominicano y de su folclore y de su alegría. ¿Sigue siendo esto una muestra real de la fuerza que pueda tener un candidato, el hecho de la existencia de mucha gente en una caravana callejera como esta? Mira, Ese sí, es el reflejo. definitivamente, porque en el caso nuestro, y yo lo digo con conocimiento de causa porque yo participé de la organización de ese evento y de otros, y como secretario nacional de finanzas del partido, pues trabajo mucho lo que son las logísticas de estos eventos. Nosotros no le damos dinero a nadie para estar ahí, hermano. Nosotros convocamos, se paga el combustible de las guaguas que lleva la gente, porque no se le da combustible a los carros individuales que están ahí. Y entonces ver el fervor de la gente, pero más importante del que te está acompañando en la caravana, que esos quizás pueden ser militantes comprometidos, es tú ver la reacción de la gente por los barrios y en Sánchez, por lo que pasamos, como tú ves que la gente te recibe con alegría, te recibe contento, te recibe... Y yo te voy a decir una cosa, aunque yo me creo bastante joven todavía, ya tenemos unos añitos haciendo esto. Y yo recuerdo mucha caravana que la gente nos miraba así como de reojo y nos miraba como con la frente así ceñuda. Y la verdad es que las reacciones de hoy son muy diferentes. Yo ¿Tú creo que sientes que hay una empatía? ¿Tú sientes que no, la gente va totalmente. Mira, aceptando? totalmente. Uno va a los sitios. Yo estuve hace algunas semanas por mi ejercicio de lo que yo vivo. Yo vivo diciendo que yo no vivo para nada del trabajo político. Yo no trabajo en el Estado. Eh, Nunca lo he Es hecho. diferente a que vivas el Exacto, trabajo, es otra exactamente. cosa. Pero yo de lo que vivo es del ejercicio del Del derecho. derecho. Y por el ejercicio del derecho tengo que estar todo el tiempo, que si en los tribunales, que si en las instituciones públicas, que si en instituciones privadas, y donde quiera que uno va, la gente te jala aparte, porque ya no, ustedes en estos programas ya no han metido el medio a nosotros. Y por ejemplo, yo voy a un tribunal, yo voy a un sitio, y la gente te jala aparte y dice, mira, estamos con ustedes, lo vamos a sacar del poder. Entonces, y eso no pasaba antes. Tú te das cuenta que nosotros estamos viviendo un momento de ebullición, de mucha aceptación. El trabajo que ha hecho Luis, tú lo ves cristalizarse ahora. En el mismo caso de también esta combinación tan unitaria que hemos hecho, yo creo que Carolina tiene una oportunidad de oro de cristalizar un liderazgo ya por ella misma. No la hija de Hipólito, no la secretaria general del PRM, sino ya ella en sí misma, en su propuesta de ciudad, muy de la mano de lo que ha hecho el hermano David Collado en estos años como alcalde. Y esta nueva generación, la inclusión de las mujeres, ya hablaba ayer con Faride,
que definitivamente también ha forjado un liderazgo bien hasta sorprendente, ¿no? Con un criterio muy aguerrido. Y la verdad es que yo me siento muy optimista de lo que ha logrado el PRM y tú lo ves en las encuestas, ya nosotros somos el principal partido del país. Por primera vez el PLD no encabeza el electorado dominicano en no sé cuántos años. Y eso es una muestra de lo que José Ignacio, de lo que todos nosotros hemos hecho en la dirección del partido. Y a veces tú piensas en esto y tú crees que nosotros somos una organización que tiene 20, 25 años. Y no es así. Nosotros tenemos prácticamente 4 o 5 años que fundamos esta organización con uña y diente. Y aunque todavía nos faltan, yo también digo mucho, hay gente que se cansa justo antes de llegar a la meta, o gente que descree de cualquier situación porque no se ha podido lograr. Sin embargo, la lucha política es la muestra de resistir, de lograr, y cuando tú le ves el rostro a alguien realizando su sueño, que lo puede a veces realizar porque se le abre una puerta, porque se le da una oportunidad, porque se le consigue un empleo, porque se consigue una beca para hacer estudios superiores. De eso se trata la participación en estos menesteres. Por eso me levanté yo hoy de noche, tuve que leer varios periódicos, venía aquí, porque yo sé que ustedes a veces tiran su directa. Y de eso se trata. Yo creo que nosotros estamos en el momento justo para producir en este país un cambio ¿Qué generacional. le hace pensar eso, Eduardo? Mira, primero yo creo ¿Cuáles que, factores ustedes toman en cuenta para pensar que ustedes son ya la opción de poder en el mira, 2020? nosotros hemos hecho una oferta de, de poder bastante transparente, con mucha integridad, rodeado de gente con calidad moral en su pasado, en su presente, y eso pregona lo que puede ser su futuro. Y yo estoy convencido de que la sociedad dominicana nos ha asimilado. Nos ha asimilado porque hemos dado una apertura que solo hay que ver las fotos a la juventud, a la mujer dominicana, a la gente. Yo estuve la semana pasada, creo que fue, en la integración al gabinete económico de Luis, de los economistas Jochi Vicente, Alejandro Fernández, Pedro Silvero. Pedro Me Silverio, sorprendió mucho ver a Pedro ahí. sí, porque Pedro es un reconocido técnico que ha trabajado en el Banco Central ¿No? Y vinculado toda la vida a Leonel Fernández. durante décadas. No, él lo que pasa es que, como le digo yo a alguna gente, cuando tenemos que abrir los espacios, que dice, no, que fulano es PLDista, que yo no es que PLDista, es que si tú eres un técnico que ha trabajado, que eres un técnico gubernamental del área de la Bolsa de Valores, o del área del Banco Central, o del área del Indotel, o del área, o sea, hay áreas del gobierno que son muy específicas, y si tú has trabajado en los últimos 20 años, has trabajado en los gobiernos del PLD, y eso no es óbice para nadie, ni es el cambio, tiene que impulsarlo la mayoría de los ciudadanos dominicanos, y no es mentira que hay gente que ha colaborado en esos gobiernos, pero que no han sido figuras cimeras, no han determinado las políticas, no han tenido ninguna vinculación con actos corruptos. Y yo diría que estos tres economistas han dado un paso, pero mucho antes de eso, mi buen amigo Lisandro Macarrulla fue presidente del CONEP, y así otros y otras figuras del empresariado, de la juventud dominicana, por ejemplo, gente del área de la farándula y del arte, como mi buen amigo el senador Paul Bonao, o quien será el senador Paul Bonao, que es un merenguero de profunda calidad y que ahora hace su paso a la política. Y así otros. Yo el domingo hablaba con Luis Miguel de Camps, que íbamos juntos en la jipeta, íbamos 1 o 2 carros detrás de Carolina y de Luis y de Faride, y íbamos hablando ahí cómo esto ha sido variopinto. Y definitivamente el deterioro en los indicadores principales de la sociedad dominicana versus la propuesta que hemos hecho nosotros. Luis ha hablado claramente de su propuesta para reestructurar la deuda de la República Dominicana, que hoy en día se lleva entre el 40 y el 50% de todo el dinero que genera la economía dominicana, se paga al servicio de la deuda. Tenemos el tema de la seguridad ciudadana, que sinceramente yo a veces tiene uno que acompañar a la gente hasta la puerta de su casa cuando terminamos las actividades y demás, porque uno no sabe qué le puede pasar a alguien andando por las calles de Santo Domingo a la 1, a las 2, a las 12 de la noche, ¿tú entiendes? Entonces,
ese problema de la seguridad ciudadana, nosotros hemos hecho una propuesta concreta de reestructurar los salarios de la Policía Nacional, de revalorizar la Policía Nacional hacia cada uno de sus miembros. Tú vas al tema de la educación, se ha invertido estos casi 8 años, luego del movimiento de las sombrillas amarillas en el 4% de educación, y entonces tú ves los indicadores educativos y tú te das cuenta que no hemos avanzado. Con el turismo, que es mi área de especialidad, donde yo he trabajado toda la vida, tú te das cuenta que no es, mi buen amigo el ministro de Turismo, de lo que hable de Gonzalo y del Penco y de Luis Abinader y del otro, cuando nosotros lo que tenemos es que estar trabajando 24/7 para contrarrestar una campaña falsa que nos ha hecho muchísimo daño. Yo que trabajo en la industria hotelera y que soy abogado de hoteles, eso es parte de lo que hace mi oficina de abogado, tú te das cuenta que la ocupación en los hoteles principales del país disminuye de manera importante. Entonces, a veces uno dice, tenemos un gobierno que está en campaña, no un gobierno que está gobernando. Y eso nos llama a profunda preocupación. Y yo creo que las propuestas claras que ha hecho Luis de estos temas y de otros, es lo que, con la consistencia y la persistencia que hemos demostrado, es lo que nos abre la puerta del Palacio Nacional en mayo del año que viene. Plazas que estuvieron en manos del hoy PRM, de los líderes del PRM, hoy no están. El Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, estrategias a seguir para No, mira, conseguir eso. el Distrito Nacional sí ¿Y está... cuáles son las probabilidades que hay? Vamos por parte. Bueno, en este momento está en el PRM. El Distrito Nacional sí está en nuestras manos y yo creo que se va a mantener. Se va a mantener sin ningún tipo de... Vamos a agregar, porque si bien es cierto ganamos la alcaldía, no teníamos la senaduría del distrito. Yo creo que ahora vamos a ganar ambas posiciones. Boca Chica. En el caso de Boca Chica también tenemos que hacer un trabajo importante, en el caso de San Cristóbal, el caso de Santiago de los Caballeros. Sin embargo, sí conservamos San Francisco de Macorís, sí conservamos Puerto Plata, sí conservamos La Vega, sí conservamos la capital. Y fíjate que esas plazas que sí conservamos, las conservamos en condiciones muy adversas. La conservamos con un presidente de la República que saca o le ponen, depende de cómo tú lo veas, un 60 y pico de %. Entonces, con un presidente con esa... ¿Le ponen realmente, Eduardo? No, él ganó las elecciones, vamos a hablar claro. Sin embargo, esa Junta Central Electoral que dirigía Roberto Rosario nos dejó a nosotros una mano a la cabeza, te lo tengo que admitir. Ese proceso electoral tuvo muchísimas falencias, no dichas por nosotros, sino dichas por Participación Ciudadana, dicho por la EA, porque ya los fraudes electorales no se producen en el conteo de votos, salvo que sea algo muy burdo o muy ya dictatorial. Yo creo que ya el gran fraude electoral es en el uso de los recursos económicos del Estado, en el copamiento de los medios de comunicación y en el adocenamiento de la sociedad dominicana a través de los mecanismos del uso del poder del Estado, que es significativo. Aquí una carta de la DGI pone a cualquiera, le pone a cualquiera a temblar la rodilla, ¿tú me entiendes? Por decirte algo. Entonces, esos son retos que son importantes. Yo creo que en el 16 las elecciones tuvieron dificultades. Ahora era innegable, y yo trato de no ser mezquino en esto, era innegable que el Danilo Medina de entonces conservaba una popularidad y un arraigo importante. Y frente a eso, y frente a los recursos del Estado, nosotros ganamos las plazas que te acabo de mencionar. Entonces, hoy en día, donde es innegable que nosotros hemos crecido, que estamos más consolidados y que a su vez nuestros adversarios, unos andan para China y los otros andan para Rusia, en el sentido de que están divididos y están confrontados. Entonces, yo le digo mucho a los compañeros, si no es ahora, ¿cuándo es? ¿Tú entiendes? Porque nosotros ahora tenemos una oportunidad de oro que tenemos que cristalizar, primero teniendo muchísima humildad, segundo, teniendo inteligencia emocional, de entender que hay que sumar, hay que unificar, hay que desapegarse a cualquier posición, a cualquier estas luchas territoriales que se dan en los grupos de poder, de que bueno, yo era que estaba aquí desde el principio, yo soy el que... No, nada de eso. Nosotros tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en el cambio que necesita el país y darle la oportunidad a la gente que ha sembrado liderazgo como Luis, como Carolina,
como José Ignacio, en todo el país, que son nuestros candidatos, y empujarlos. El PRM opositor, ruta crítica. Bueno, ahora mismo, hoy se va a conocer el presupuesto. ¿Hay garantías de que el PRM se mantenga firme, consolidado, pero aparte de eso, con una criticidad realmente positiva? Porque ¿por qué oponerse a un presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo si realmente ya estamos al final ya del año y se necesita? Mira, en las democracias modernas, el instrumento más importante para fiscalizar al gobierno y para la ejecutoria del gobierno es el presupuesto nacional. Porque es a través del presupuesto nacional que tú identificas la prioridad del gobierno, si es educación, si es seguridad, si es salud, si es la migración, si es cualquier otro problema que enfrente la sociedad dominicana. O sea que nada es más importante que eso. Nuestros congresistas, a quienes yo respeto muchísimo, han hecho una labor encomiable desde los problemas de la reelección, con los préstamos internacionales, y evidentemente al gobierno dominicano se le acabó el sello gomígrafo que tenían en el Congreso y que lo han tenido durante largos años, porque ahora se dividió el partido de gobierno, y al dividirse el partido de gobierno ya no hacen la mayoría mecánica que tenían antes. Los diputados y los 2 senadores de nuestra organización tienen instrucciones muy precisas de que ese presupuesto tiene que ser enmendado, tiene que ser revisado en su ejecución, porque yo no hago nada diciendo que le voy a dar X cantidad de porcentaje a una institución y después cuando la voy a ejecutar, la ejecuto de otra manera. Justamente por eso te preguntaba, porque no es oponerse a ese presupuesto, sino cómo se va a ejecutar ese Claro que sí, presupuesto. pero eso es lo claro. Entonces, de la primera forma que tú verificas cómo se va a ejecutar el presupuesto es cómo se ejecutó el del año pasado. Entonces, primero vamos a explicarnos por qué no se ha ejecutado. Exacto. Segundo, este presupuesto tiene una carga importante de préstamos internacionales que a nosotros nos hubiera gustado que en vez de seguirnos financiando con más préstamos internacionales, podamos financiarnos con ahorro del gasto. Oye, una mejor distribución del Pero gasto. claro, que el gobierno gaste menos dinero en publicidad, gaste menos dinero en muchísimas cosas, que hasta cierto punto uno dice, oye, eso es para campaña. Y recuérdate que el presupuesto del 2020 tiene algo muy importante, que es que los primeros 5 meses del 2020 vamos a estar en una lucha electoral. Entonces, ese no es cualquier presupuesto. Es cuánto que va a tener la presidencia de la República y para qué. Es cuánto que va a tener el plan social de la presidencia y para qué. Es que cuánto que va a tener esas instituciones que todos sabemos que son utilizadas para la persuasión de porcentajes del electorado con bajos recursos económicos. Eduardo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero que aproveches estos 30 segundos para mandarle un mensaje a la población. Bueno, primero que nada, feliz Navidad. Bendiciones, abracemos a la gente que queremos, comprendámonos, perdonémonos y vivamos lo más lindo de esta época del año, que es que celebramos el nacimiento de quien para gran parte de la humanidad es el redentor de todos nosotros. Seamos practicantes o no, yo creo que esto es una época para la reflexión y para abrazarse de la gente que uno quiere. Gracias, Eduardo. Ok, hermano. Señores, nosotros hacemos en este momento una pausa. Agradecer a Eduardo Sanz Lobatón por estar con nosotros tempranito aquí en Despierta RD. A ustedes sigan con nosotros. Siguen las interesantes entrevistas. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.